Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad haremos un video explicativo eh, explicando qué es un generador de funciones o de ondas y sus principales funciones, y también veremos qué es un osciloscopio y también sus principales funciones. Empezaremos por el generador de funciones o de ondas. Un generador de funciones es un aparato electrónico que produce ondas senoidales, cuadradas o triangulares. Sus aplicaciones incluyen pruebas y calibración de sistemas de audio, ultrasónicos y servo. Veremos en primer lugar los controles, conectores e indicadores en la parte frontal. En la imagen podemos observar el número 1 es el botón de encendido. Obviamente, para presionar ese botón enciende el dispositivo, ¿no? Encender y apagar. El número 2 es la luz de encendido. El número 3 es el botón de función. Los botones de función. Los botones de onda senoidal, cuadrada o triangular, que determinan el tipo de señal provisto por el conector en la salida principal. El número 4 es las funciones de rango. Es el rango medido en hercios que va a producir el generador de funciones, y esta variable del control determina la frecuencia de señal del conector en la salida principal. El control de frecuencia. Esta variable de control determina la frecuencia de la señal del conector en la salida principal, tomando en cuenta también el rango establecido en los botones de rango. El control de amplitud. Esta variable de control, dependiendo de la posición del botón de voltaje de salida, o sea volts out, determina el nivel de señal del conector en la salida principal. Botón de rango voltaje de salida. Presione el botón para controlar la amplitud el rango de amplitud de 0 a 2 bp-p en circuito abierto, o de 0 a 1 bp-p con una carga de 500 watts. Vuelve a presionar el botón para controlar el rango de amplitud. El botón de inversión en el número 8. Si se presiona este botón, la señal del conector en la salida principal se invierte. Cuando el control del ciclo de máquina está en uso, el botón de inversión determina que la mitad de la forma de onda a la salida va a ser afectada. En el número 9 tenemos el control de ciclo de máquina. Jale este control para activar esta opción. En el número 10 tenemos el offset en corriente continua. ¿Qué significa offset en español? Es desviación. Para activarlo tenemos que jalar este control, y este establece el nivel de corriente continua y su polaridad de señal de control del conector en la salida principal. Cuando está presionado, la señal se centra en 0 voltios en corriente continua. El botón de barrido, Sweep Button. Presione el botón para hacer un barrido interno. Este botón activa los controles de rango y de barrido y de ancho de barrido. En el número 12 tenemos el rango de barrido. Este control ajusta el rango del generador del barrido interno y el rango de repetición de la compuerta de paso. El ancho del barrido. Este control ajusta la amplitud del barrido. En el número 14 tenemos el conector de la salida principal. Este utiliza un conector BNC para obtener señales de onda senoidal, cuadrada o triangular, y el conector de salida TTL. Se utiliza también un conector BNC para obtener señales tipo TTL. Ahora veremos las principales funciones y aplicaciones. Primero veremos la onda senoidal. Una onda senoidal se puede obtener en el conector de salida principal cuando se presiona la opción onda senoidal en el botón función y cuando cualquier botón de rango de frecuencia también esté presionado.
La frecuencia de onda se establece por las combinaciones del botón de rango y el control de variación de frecuencia. La salida tendrá que ser revisada con un osciloscopio, obviamente. Para obtener una señal senoidal debemos primero definir la frecuencia, definir un voltaje y presionar el botón de generar onda senoidal. Ahora veremos la onda cuadrada. La onda cuadrada se puede obtener al conectar la salida principal cuando se presiona la opción onda cuadrada en el botón función y cualquier otro botón de rango de frecuencia también esté presionado. La onda diente de sierra o triangular, al igual que las otras dos, se obtiene al presionar el botón onda triangular y presionando un botón de rango de frecuencia. Las señales TTL pueden obtenerse en la salida del conector SYNC. El rango del pulso es controlado por los botones de rango y disco de frecuencia. La simetría de esta forma de onda puede ser controlada con el control de ciclo de trabajo. La señal TTL también dispone en el modo barrido. La amplitud de la señal TTL se fija de 2 bp-p en onda cuadrada. El pulso TTL es utilizado normalmente para inyectar señales a circuitos lógicos con el propósito de hacer pruebas. Ahora pasaremos a ver lo que es un osciloscopio y sus principales funciones. Un osciloscopio generalmente se usa para determinar las formas de onda. Uno de los procedimientos para realizar diagnósticos acertados es el buen uso del osciloscopio. Permite interpretar gráficamente lo que está sucediendo con el componente y también hace posible que logremos medidas a escala de tiempo pequeñas, tan pequeñas como lo son los diferentes tipos de señales en los sistemas de control electrónico. Para un ejemplo de esta diferencia respecto a un multímetro, podríamos analizar la medición de un sensor TPS usando un multímetro y un osciloscopio. Explicaremos las principales funciones del osciloscopio. En el mercado se encuentran diferentes tipos de osciloscopios, pero las funciones de operación van a ser iguales en todos los modelos independientemente de las funciones adicionales que se tengan. Lo primero es interpretar que el osciloscopio grafica una señal que es una gráfica de voltaje medido en función del tiempo. El tiempo lo podemos encontrar en el eje horizontal y el voltaje lo podemos encontrar en el eje vertical, como observamos en las imágenes. Ahora cada señal, de acuerdo a su característica eléctrica, va a necesitar que se ajuste en la pantalla del osciloscopio para poder ser visualizados correctamente. Por ejemplo, en una onda de bajo voltaje tendríamos una apreciación completa en la pantalla, pero si ahora midiéramos una onda de un voltaje mucho mayor, no podríamos visualizar la señal en toda la imagen, lo cual imposibilita la correcta interpretación de los sistemas. En este caso, se hace necesario modificar las características con las cuales se muestra esta señal en la pantalla del osciloscopio. Esto se realiza en base a algo que se llama escalas. Ahora tenemos que ajustar las escalas de acuerdo a la señal que se está midiendo. Ahora pasaremos a ver un análisis de las formas de onda. En los diferentes dispositivos electrónicos es importante realizar análisis sobre las ondas que se presentan en sus líneas de conexión cuando están operando. La mayoría de estos dispositivos generan o son comandados por señales eléctricas que cambian de sentido o forma. Ahora pasaremos a ver las principales medidas del osciloscopio. Primero veremos la frecuencia. La frecuencia de la corriente alterna, CA, constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos o hertz por segundo, como podemos ver en la imagen. La frecuencia se representa con la letra F y su unidad de medida es el ciclo o hertz por segundo. Sus múltiplos más generalmente empleados son los siguientes: kilohertz, megahertz o gigahertz. Un kilohertz
un kilohertz equivale a 103 Hz. Un megahertz equivale a 106 Hz. Y un gigahertz equivale a 109 Hz. Un kilohertz equivale a 1000 Hz. Un megahertz equivale a 1 millón de Hz. Y un gigahertz equivale a 1000 millones de Hz. La corriente alterna puede tener diferentes formas de onda, pero la más común es la que se presenta una onda sinusoidal por cada ciclo de frecuencia. Ahora veremos la amplitud de onda. La amplitud de onda es el valor máximo, tanto positivo como negativo, que puede llegar a adquirir la sinusoide. La amplitud de onda es el valor máximo, tanto positivo como negativo, que puede llegar a adquirir la sinusoide de la señal de la corriente alterna. El valor máximo positivo que toma la amplitud de una onda senoidal recibe el nombre de pico o cresta, mientras que el valor máximo negativo de la propia onda se denomina vientre o valle. Un punto donde el valor de la onda se anula al pasar por el valor positivo al negativo o viceversa se conoce como nodo o cero. El periodo de la corriente alterna. Es el tiempo que demora cada valor de la sinusoide de corriente alterna en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico, entre valle y valle o entre nodo y nodo. Se conoce como periodo. El periodo se expresa en segundos y se representa con la letra T. El periodo es lo inverso a la frecuencia y matemáticamente se puede representar por medio de la siguiente fórmula. Ahora veremos la señal pulsante de trabajo. Bueno, con esto terminaríamos el video. Espero que les haya agradado y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.